¿Alguna vez has oído hablar de los padres de María, madre de Jesús? Pocas personas conocen la poderosa trayectoria de Joaquim y Ana, dos figuras casi olvidadas, pero que fueron esenciales en el plan de salvación. Esta es una de esas historias bíblicas que parecen escondidas entre las páginas, pero cuando se revelan, transforman nuestra forma de ver la fe, los milagros y la obediencia espiritual. Imagínate vivir con el peso del silencio, siendo juzgado por algo sobre lo que no tienes control. La infertilidad, en aquella época, era vista como una maldición. Aún así, esta pareja se mantuvo firme y cultivó una fe inquebrantable incluso cuando todo parecía perdido. Esta historia comienza con dolor, pero avanza hacia la redención. Prepárate para descubrir el legado de fe que dejaron Joaquim y Ana. Una historia de humildad, oración, sacrificio y esperanza que nos enseña a confiar en los planes de Dios, incluso cuando parecen ocultos. En medio del caos nace una promesa. Y de esta promesa nació María, la que daría a luz al Salvador. ¿Quieres entender cómo una pareja común y corriente se convirtió en un pilar del mayor plan de redención de la humanidad? Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia es tan profunda que quizás nunca vuelvas a mirar la Biblia de la misma manera. Joaquim y Ana vivieron en una época en la que la esperanza parecía sofocada bajo el peso del dominio romano. La historia bíblica dice poco sobre ellos, pero el silencio de las Escrituras esconde un dolor profundo: la infertilidad. En una cultura que valoraba tanto la descendencia, no tener hijos era casi como cargar con una sentencia pública de vergüenza. Pero no era solo una cuestión de biología, era espiritual, emocional y social. Y en ese escenario de opresión enfrentaron el juicio de los hombres y el silencio de Dios. Aquí es donde comienza la verdadera batalla de la fe. Lo más difícil no fue solo la ausencia de un hijo, sino la sensación de que las oraciones nunca superaban el techo. ¿Alguna vez te has imaginado orando durante años, ayunando, sirviendo, y aún así nada cambia? Joaquim y Ana sabían lo que era esto, y aún ante el dolor, permanecieron obedientes al orden divino. Nunca blasfemaron, nunca abandonaron el templo. Esta es una fe inquebrantable. Continuar sirviendo incluso sin ver frutos. Este dolor silencioso los formó para algo más grande que ni siquiera ellos podían imaginar: ser padres de María, madre del Mesías. El prejuicio fue cruel. La gente susurraba en las calles. Algunos decían que Joaquim debía haber pecado en secreto y otros que Ana no era digna de ser madre. Es difícil, ¿verdad?, ser juzgado por lo que no tienes. Pero este es el punto en el que muchos se dan por vencidos, y es entonces cuando deciden perseverar. No lo sabían, pero Dios estaba escribiendo algo que ningún ojo humano podía predecir. A veces, el plan de salvación comienza justo donde parece que todo está perdido. Su historia muestra que incluso aquellos que parecen olvidados por la sociedad son valiosos para Dios. Quizás usted esté experimentando algo similar, luchando con una larga espera, sintiéndose rechazado o fuera del plan divino. Pero el camino de Joaquim y Ana enseña que el dolor puede ser el campo fértil donde Dios planta milagros. Lo que para los hombres fue fracaso, para Dios fue preparación. El tiempo de infertilidad no fue un castigo, fue desarrollo del carácter, humildad, oración profunda. En este oscuro comienzo, aprendieron que la verdadera fe no necesita audiencia. Crece en secreto, en rincones donde nadie aplaude. Joaquim y Ana vivieron una espiritualidad genuina, marcada por el sacrificio silencioso. Y esto es exactamente lo que los hizo dignos de participar en el plan de redención. Esta parte de la historia puede parecer pequeña, pero es esencial, porque antes del milagro siempre viene el dolor. Y es en este lugar donde Dios comienza a revelar su luz. No es fácil seguir creyendo cuando todo a nuestro alrededor grita lo contrario.
Joaquim y Ana lo vivieron en carne propia. Aunque eran conocidos por su justicia y piedad, la falta de hijos los convirtió en blanco de un rechazo constante. A Joaquín incluso se le impidió ofrecer sacrificios en el templo de Jerusalén y se le humilló públicamente por no tener descendientes. Imagínese el peso de esto para un hombre de fe. Pero él no se rebeló, él no lo cuestionó, simplemente se alejó para buscar a Dios aún más íntimamente. Ana, a su vez, sintió las agujas del desprecio en el alma. Las mujeres del pueblo murmuraban, miraban de reojo, algunas se burlaban. Y sin embargo, ella no se cerró al Señor. En lugar de aislarse en el resentimiento, se acercó aún más a la oración. Es en este punto donde se revela la fe inquebrantable, cuando el rechazo humano no puede impedir la obediencia espiritual. Ana nos enseña que aún en medio de la crítica y el juicio, es posible mantener el corazón sensible y sumiso a la voluntad divina. Muchas veces la mayor victoria no es conseguir lo que se desea, sino permanecer firme cuando todo falla. La fe de Joaquim y Ana no dependía de bendiciones visibles. Creyeron porque conocían el carácter de Dios, no porque recibieran recompensas. Este tipo de fe mueve montañas, incluso cuando nadie está mirando. Y es precisamente por eso que Dios los eligió para algo tan grande. Cuando el mundo los llamó fracasos, el cielo los preparó para generar uno de los mayores pilares del plan de salvación: María. La verdad es que el rechazo nunca tiene la última palabra en la vida de quienes caminan con Dios. Joaquim y Ana confiaron incluso cuando se sintieron avergonzados frente a la comunidad. Sabían que tenían una promesa mayor, incluso si no entendían los detalles. Esta confianza los mantuvo alineados con el cielo, aunque fueron marginados en la tierra. Y así, como un río subterráneo que fluye invisible, su fidelidad continuó fluyendo, preparando el terreno para que floreciera el milagro. ¿Alguna vez te has parado a pensar en cuántas veces nos damos por vencidos ante la primera señal de rechazo? La historia de Joaquim y Ana nos invita a continuar, incluso cuando nadie nos valida. No estaban seguros del futuro, pero sí de quién era Dios. Y eso fue suficiente. La fe no es un botón que solo accionamos cuando todo va bien. Es un compromiso con lo invisible, con la promesa, con la esperanza. Y si estás experimentando algo similar, recuerda, el silencio de hoy puede ser un eco del milagro de mañana. Después de ser rechazados por el templo y la comunidad, Joaquim y Ana tomaron caminos diferentes, pero con el mismo propósito: buscar la intimidad con Dios. Joaquín se retiró al desierto. No huyó desesperado, sino con decisión espiritual. Allí, en el silencio entre las piedras y el cielo, dejó de buscar respuestas y empezó a buscar presencia. A veces, Dios nos aleja del ruido de la gente para que finalmente podamos escuchar su voz. Y eso fue lo que le pasó a Joaquim. La soledad se convirtió en altar. Ana, por su parte, se quedó en la ciudad, pero su corazón también ahondó en lo sagrado. Comenzó a ir al templo con frecuencia, no para recolectar, sino para derramarse. Su oración no fue ruidosa, sino intensa, silencioso, pero lleno de fe. Ana nos muestra que la intimidad con Dios no depende del lugar, sino de la entrega. Mientras el mundo la veía como una mujer infeliz, Dios la veía como una mujer consagrada. Es esta visión divina la que transforma el dolor en gestación espiritual. La Biblia está llena de momentos en los que el desierto se convierte en escuela de fe. Y Joaquim lo vivió. En lugar de encerrarse en la autocompasión, se entregó al ayuno, la meditación y el llanto. Esa soledad no estaba vacía, era un terreno fértil para un encuentro con lo divino. A veces, Dios elimina todas las voces a tu alrededor para que te des cuenta de que solo Él importa. Y en este proceso, Él revela promesas que solo pueden escucharse en el silencio del alma. Ana, durante sus vigilias en el templo, lloraba suavemente.
Pero cada lágrima era una semilla. No pidió riquezas ni venganza contra otras mujeres, solo pidió un hijo para consagrarlo a Dios. Mira qué profundo. Quería lo que nunca tuvo, para entregar. Esta es una fe madura que comprende que los dones más preciosos son los que devolvemos al Creador. Y mientras la mayoría de las personas buscaban bendiciones para sí mismas, Ana quería ser un instrumento en el plan de salvación. ¡Qué ejemplo! Este periodo de separación no fue una pérdida, fue una preparación. La distancia entre ambos no dividió el matrimonio, pero fortaleció el propósito. En los tiempos modernos, quizás dirían que Joaquim y Ana estaban en crisis, pero no. Estaban siendo pulidos. Aprendieron a transformar el vacío en altar, la ausencia en adoración, el dolor en una conexión profunda con Dios. Y así, la soledad que pudo haber destruido se convirtió en el portal donde se abrió el cielo. El siguiente paso, un ángel llama a la puerta. Y entonces, cuando todo parecía estable, pero aún en silencio, ocurrió lo inesperado. Un ángel se apareció a Ana. La misma mujer rechazada, llorosa y desacreditada, recibió ahora un mensaje del cielo. No fueron solo noticias, fue una promesa de Dios. La infertilidad ya no sería el final de la historia. Ana concebiría una hija, pero no una hija cualquiera, una consagrada desde el vientre, una chica elegida para algo más grande que la vida misma. ¿Te imaginas el impacto de este momento? El ángel no vino solo para traer alegría, sino también misión. Reveló que este niño estaría dedicado enteramente a Dios, y más, que jugaría un papel fundamental en el plan de salvación. Ese anuncio lo cambió todo. El peso del dolor fue reemplazado por la reverencia. Ana entendió que su espera no fue en vano. Todo tenía un propósito mayor. Y esta revelación dio lugar a una fe aún más profunda en ella, no solo en la gracia de generar, sino en la responsabilidad de liberar. Curiosamente, Joaquín también tuvo una visión similar mientras estaba en el desierto. En diferentes lugares, el cielo les habló a ambos. Esto muestra que cuando Dios está a punto de lograr algo grande, alinea los corazones desde la distancia. La promesa no llegó a una sola persona, sino a la pareja. Habían pasado la prueba juntos y juntos serían honrados. El reencuentro entre ellos, después de este tiempo separados, no fue solo emocional, fue espiritual, sellado por la esperanza de lo que estaba por venir. La Biblia no proporciona muchos detalles sobre cómo reaccionaron en el momento exacto, pero puedes imaginar la mezcla de lágrimas, alegría, asombro y gratitud. La presencia del ángel Gabriel, quien también anunciaría el nacimiento de Jesús años después, muestra cuán conectada estaba esta misión con el plan eterno de Dios. No se trataba solo de un hijo, se trataba de redención, y María, la hija que nacería, ya vino al mundo cargada de propósito y destino celestial. Cuando miramos esta escena, nos damos cuenta de algo poderoso. Dios suele visitar precisamente a aquellos que el mundo ignora. Mientras los líderes religiosos juzgaban a Joaquín y Ana, el cielo los visitaba con honor. El ángel trajo más que buenas noticias. Trajo la confirmación de que se había visto su fe, que su obediencia espiritual no pasara desapercibida. Y así actúa Dios. Transforma las lágrimas en legado. Pero lo más hermoso aún estaba por llegar. El milagro se haría visible. Cuando Ana quedó embarazada, la noticia corrió como la pólvora. Lo que se consideraba estéril, ahora cobraba vida. La comunidad, que antes era tan crítica, se quedó sin palabras. El milagro era innegable. Y más que eso, era visible. El embarazo de Ana fue recibido como una señal directa del favor divino. La gente empezó a darse cuenta de que tal vez habían juzgado demasiado pronto, que la historia que Dios escribe siempre sorprende a quienes se apresuran a señalar con el dedo. La llegada del embarazo no solo transformó a Ana físicamente, sino que renovó espiritualmente a Joaquín.
Él, que había sido rechazado en el templo, ahora caminaba por las calles con un semblante diferente, no de orgullo, sino de reverencia. El milagro los conmovió por completo. Su hogar se llenó de oración, canto y preparación. Sabían que su hija no era simplemente un regalo, era una misión. María sería creada con principios, con consagración, con propósito. ¿Te imaginas a Joaquim todas las noches hablando con la barriga de Ana? Hablar con la pequeña María de las promesas de Dios, del templo de Jerusalén, de la esperanza de los profetas. Este niño crecería rodeado de un hogar profundamente espiritual. No había lujo, no había fama, pero había un ambiente lleno de fe, un verdadero santuario doméstico. Y eso, en sí mismo, fue una gran enseñanza para cualquier generación. El mayor legado es la espiritualidad vivida en casa. Cuando María nació, hubo conmoción. No fue solo el nacimiento de una hija, fue la materialización de una promesa. Cada uno de sus gritos sonaba como una respuesta a antiguas oraciones. Cada gesto de Ana estaba lleno de gratitud, e incluso entre la alegría había una especie de rendición. Los padres sabían que esa niña pertenecía a Dios. Desde el principio María estuvo rodeada de un ambiente de consagración, y esto moldearía no solo su infancia, sino todo su futuro. El milagro del embarazo fue el punto culminante de una larga espera, pero no el final de la historia. Al contrario, fue solo el comienzo. María crecería para cumplir un papel que cambiaría la historia de la humanidad. Pero todo empezó ahí, en el vientre de una mujer antes llamada estéril, y en los brazos de un hombre previamente rechazado. Cuando miramos esta escena con ojos espirituales, entendemos que nada es imposible para Dios. Él da vida a la vida donde antes había desesperación. Y el siguiente paso, entregar a María al templo. A la edad de 3 años, Joaquín y Ana llevaron a María al templo de Jerusalén. No era una costumbre común entregar a una hija tan pequeña al servicio religioso, pero esta pareja sabía que esa niña tenía un llamado especial. No estaban simplemente devolviendo un regalo, estaban cumpliendo una promesa hecha antes de la concepción. Lo que muchos considerarían un sacrificio, lo vieron como un privilegio. Consagrar a María era parte del plan de salvación, y esto llenó de paz sus corazones, incluso al despedirse. El momento del parto fue solemne y emotivo. Joaquim, con los ojos llorosos, cogió con fuerza la mano de Ana, mientras los curas recibían a la pequeña María. Entró al templo con pasos cortos, pero con un destino inmenso. Ana la miraba con el corazón dividido. Alegría por la obediencia espiritual, dolor por la separación. Pero su fe habló más fuerte. Sabían que el plan de Dios era mayor que cualquier consuelo personal, y este simple acto se convertiría en uno de los mayores símbolos de consagración en la historia bíblica. La vida de María en el templo estuvo marcada por la disciplina, la oración y el servicio. Aunque era una niña, aprendió los preceptos sagrados con una dedicación inusual. Ana y Joaquim la visitaban siempre que podían, ofreciéndole cariño y consejos. Pero también aprendieron de ella su serenidad, su devoción, su precoz madurez espiritual. Todo esto fue fruto de un hogar que priorizó la fe y un corazón moldeado por el Espíritu. Aquella muchacha consagrada creció como una llama silenciosa que pronto encendería la historia de la redención. La decisión de consagrar a María nos enseña que la verdadera fe requiere muchas veces renunciar a lo que más amamos. Joaquim y Ana podrían haber retenido a María con el argumento del amor paternal, pero entendieron que el verdadero amor es confiar en Dios más que en tus propias emociones. Liberar no es perder, es participar del plan divino. Sabían que estaban formando no solo una hija, sino una sierva del Altísimo. Y este tipo de entrega, incluso dolorosa, genera frutos eternos.
La consagración de María no fue solo un hermoso rito, fue un hito profético. Allí, en el mismo templo donde Joaquín había sido humillado, su hija fue ahora recibida como consagrada al Señor. ¡Qué cambio! Lo que comenzó como infertilidad, dolor y rechazo ahora se ha convertido en propósito, servicio y esperanza. Dios honra a los que permanecen fieles, y mediante ese acto de entrega, el cielo dio un paso más hacia la redención de la humanidad. Pero la historia de Joaquín y Ana todavía tenía mucho que enseñar. Con María consagrada en el templo, muchos pensarían que Joaquín y Ana volverían a una vida común y pacífica. Pero fue todo lo contrario. El hogar, que una vez estuvo lleno de la presencia de la hija, ahora se llenó aún más de la presencia de Dios. Intensificaron su dedicación a la oración, el ayuno y, lo más importante, el servicio comunitario. La fe inquebrantable que los sostuvo a través de su dolor ahora se desbordó como fuente de consuelo para otros. Se convirtieron en un referente de humildad y espiritualidad viva. Ana comenzó a visitar a otras mujeres en situaciones de dolor, especialmente aquellas que enfrentaban infertilidad. Ella entendió como nadie el peso de este silencio. Utilicé sus experiencias para consolarlos, animarlos y orar con ellos. No habló con teorías, sino con lágrimas ya secadas por el toque divino. Joaquín, a su vez, empezó a enseñar a los jóvenes sobre la importancia de la oración y el sacrificio voluntario. No se aislaron en el milagro, se dedicaron al servicio con aún más celo. Este periodo posterior a la consagración fue para ellos una especie de segundo llamado. Ahora, más maduros espiritualmente, sabían que el legado no estaba solo en crear a María, sino en formar una generación dispuesta a confiar en Dios aún sin garantías. Aprovecharon cada oportunidad para enseñar que el templo de Jerusalén no era el único lugar de adoración. El corazón humilde, dispuesto y quebrantado, era también la morada del Altísimo. Esto revolucionó la forma en que la gente veía el servicio a Dios. Es hermoso pensar que aún sin cargos religiosos formales, Joaquín y Ana se convirtieron en verdaderos líderes espirituales. Fueron buscados por parejas, jóvenes, personas mayores. Todos querían escuchar sus historias, sus oraciones, sus consejos. No impusieron autoridad, inspiraron. Su casa se convirtió en refugio, escuela de fe, extensión del templo. Y todo ello se construyó sobre la base de la obediencia espiritual, la humildad y la confianza absoluta en los planes de Dios. Joaquín y Ana nos enseñan que el verdadero milagro no termina con la bendición recibida, comienza ahí. Convirtieron la respuesta de Dios en una plataforma de transformación para otros. Este es un legado de fe. No vivieron para ser recordados, sino para dejar una huella eterna en la vida de quien se cruzara en su camino. Y sin saberlo, sembraron en silencio los valores que formarían a la propia María, la futura madre del Salvador. Pero el impacto de esta historia iría más allá de la comunidad. La influencia de Joaquín y Ana no se limitó a su hogar o al templo. Se extendió por toda la comunidad como un dulce perfume que nadie podía ignorar. La pareja que alguna vez fue blanco de desprecio, ahora era un ejemplo de fe práctica. Sus nombres comenzaron a mencionarse con respeto, no por estatus o poder, sino por el testimonio de vidas marcadas por la obediencia espiritual, la oración y el servicio. El pueblo percibió en ellos algo diferente, una paz que no provenía del mundo, sino de un caminar íntimo con Dios. Vecinos e incluso líderes religiosos acudieron en busca de consejo. Querían entender cómo alguien que había pasado por tanto sufrimiento podía vivir con tanta esperanza. Y la respuesta era siempre la misma: Dios es fiel, así. Su secreto no estaba en fórmulas complejas, sino en una fe inquebrantable alimentada día tras día. Esto los hizo aún más accesibles, porque cualquiera podía seguir sus pasos. Su legado fue como un camino abierto en medio del bosque,
claro, firme y posible de seguir. María, aunque vivió en el templo, llevó consigo las enseñanzas de sus padres. En cada gesto de compasión, en cada palabra de sabiduría, reflejaba lo que había aprendido de Joaquim y Ana. No eran solo padres biológicos, sino entrenadores espirituales. Y esto tuvo consecuencias eternas, porque todo lo que en ellos fue plantado, floreció en ella. El plan de salvación avanzó porque una pareja optó por confiar incluso en la oscuridad. Y eso lo cambia todo, literalmente. A lo largo de los años, su historia se ha transmitido de generación en generación, como una de esas joyas antiguas que tienen mucho más que un valor estético. Tienen significado. Joaquim y Ana se convirtieron en un símbolo de esperanza para las parejas infértiles, para los rechazados, para los olvidados. Demostraron que nadie está fuera del alcance de Dios, que incluso el útero estéril puede generar promesas, y esa oración hecha en la oscuridad puede encender la luz de toda una era. Lo más lindo de todo es que no buscaron la grandeza, no querían fama ni reconocimiento, solo querían ser fieles. Y así Dios los exaltó, no con riquezas, sino con relevancia eterna. Su nombre resuena hasta el día de hoy como parte fundamental de la historia bíblica, incluso sin grandes discursos ni milagros. Su mayor logro fue decir sí cuando todo decía no. Y de ese sí surgió la mujer que cambiaría la humanidad, María. Pero antes que ella, vinieron. La historia de Joaquim y Ana es, cuanto menos, inspiradora. Nos muestran que los mayores milagros nacen a menudo de los mayores silencios. Esa fe inquebrantable, incluso en medio del dolor, puede ser la base de algo mucho más grande de lo que imaginamos. Ahora dime, ¿cuántas veces has pensado en rendirte porque algo no sucedió en tu tiempo? ¿Será que, al igual que Joaquim y Ana, tú tampoco estás preparado para generar algo que será parte de un plan eterno? ¿Qué despierta en ti esta historia? Quizás sea el momento de retomar la oración olvidada, de reconstruir ese altar particular que el tiempo y el cansancio han derribado. Quizás su legado de fe resida precisamente en las pequeñas decisiones cotidianas, en esa elección de perdonar, servir, no darse por vencido. No subestimes el poder de una vida sencilla, pero completamente entregada. Joaquim y Ana no tuvieron el protagonismo. No fundaron reinos, no eran profetas populares, pero dieron lo más preciado a Dios, y este gesto tocó el cielo. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a dar tu sí, incluso sin entender todos los detalles? ¿Estás listo para ser parte de una historia más grande? Si esta historia te conmovió de alguna manera, suscríbete al canal, activa las notificaciones y compártela con alguien que necesite reavivar la esperanza. Aquí, cada historia bíblica no solo se cuenta, sino que se revela, y tú eres parte de ello.